Buenos días, chicas y chicos. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado de la Guerra Fría, en específico a partir de 1962 hasta 1991. Lo último que habíamos visto era el papel de la Revolución Cubana en este conflicto de la Guerra Fría, ¿no? La Revolución Cubana, que tiene su éxito en 1959, pero que a los 3 años va a tornarse en un gobierno comunista, lo cual va a desatar la crisis de los misiles cuando la Unión Soviética coloca sitios de lanzamiento de misiles nucleares hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos los detecta y viene una crisis internacional muy tremenda que finalmente es saldada con el retiro de los misiles tanto de Cuba como de Turquía, ¿sí? Bueno, durante este periodo, desde los 50s y los 60s, van a ocurrir una serie de independencias en las antiguas colonias en África y en Asia. Ahora, esto se conoce como un proceso de descolonización, es decir, de dejar de ser colonias y volverse naciones independientes. En muchos casos van a ser pacíficos, pero en algunos otros van a ser muy violentos, como en el caso de Vietnam, en el caso de, por ejemplo, Argelia o la India, aunque es pacífico, al final se vuelve un poco violento, como expusieron sus compañeras en una clase. Estas naciones que empiezan a surgir como nuevas naciones independientes van a recibir el término peyorativo completamente de tercer mundo. Y se dice son de tercer mundo porque no son tan desarrolladas en su economía, su cultura no es igual a la cultura, por ejemplo, europea o norteamericana. Y entonces se mira con malos ojos a estas nuevas naciones por supuestamente estar menos desarrolladas o ser inferiores en los aspectos culturales. Bueno, en 1963, el presidente que se había encargado de diezmar este conflicto de la crisis de los misiles, el presidente norteamericano John F. Kennedy, va a ser asesinado y lo va a sustituir el vicepresidente Johnson. Este nuevo presidente se va a encargar de meter a los Estados Unidos en la guerra más catastrófica que han tenido. Es la única guerra que han perdido abiertamente, una guerra en la que ellos invadieron con tropas y van a ser derrotados por campesinos vietnamitas. Ahora, ¿qué pasa en Vietnam para este momento? Vietnam se acababa de independizar de Francia, era una colonia francesa, por medio de una guerra que también fue muy violenta. Después se divide el territorio en Laos, Camboya, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estos dos Vietnam tienen el mismo conflicto que tiene el mundo en este momento. O eligen el capitalismo o eligen el comunismo. La del norte es comunista y va a decidir invadir a la del sur para intentar unificar a la nación. ¿Cuál es la respuesta, sobre todo de los Estados Unidos? En un primer momento van a empezar a apoyar a los vietnamitas del sur con material militar, material de guerra, algunos asesores, especialistas, pero conforme van siendo derrotadas estas tropas, empiezan a mandar cada vez más soldados y más soldados, hasta el punto en el que van a llegar inclusive a enviar hasta 2 millones de soldados norteamericanos. Ahora, la guerra de Vietnam es muy importante por distintos motivos. Uno de ellos porque es una guerra a la que gran parte de la población norteamericana, sobre todo la población juvenil, se opone. Porque dicen, ¿por qué vamos a pelear una guerra para matar a personas que no conocemos y que no nos han hecho absolutamente nada? No tiene caso que vayamos a esa guerra a pelear. Gran parte de los que defienden esta postura van a ser, por ejemplo, el movimiento Black Panther por los derechos de los ciudadanos afrodescendientes y el movimiento hippie, ¿sí? Que es un movimiento completamente pacifista del cual hablaré un poco más adelante. ¿Y qué características va a tener esta guerra de Vietnam? Va a ser una guerra muy, pero muy violenta para la población vietnamita porque ellos conocen muy bien la selva. La gran parte de Vietnam es una región selvática, entonces una de sus estrategias de ellos es esconderse en la selva para emboscar a los soldados norteamericanos. Construyen cuevas, etcétera, etcétera. Entonces, como a los norteamericanos les es muy difícil encontrar a los vietnamitas, lo que hacen es bombardear la selva con químicos que la destruyen. Y en este momento es cuando van a utilizar lo que se conoce como el agente naranja. El agente naranja es un químico
que cuando cae sobre algo vivo, lo que hace es empezar a quemarlo y lo empieza a consumir. Entonces la selva donde cae ese químico empieza a destruirse completamente. E inclusive hoy en día todavía hay muchas regiones en Vietnam que no pueden ser cultivadas porque siguen contaminadas por el agente naranja. Inclusive hay gente que siguen haciendo con deformaciones a causa de la transformación que trajo en la biología de las personas este uso de las armas químicas. Finalmente, los norteamericanos no van a lograr derrotar a los vietnamitas. Los vietnamitas van a recibir un fuerte apoyo tanto de la China comunista como de la Unión Soviética. Y entonces, finalmente, los Estados Unidos se retiran. Esto es una derrota brutal para los norteamericanos porque habían salido de la Segunda Guerra Mundial como una de las grandes superpotencias, habían destruido al Imperio japonés y no pudieron destruir a un pequeño ejército de campesinos vietnamitas. Esto es un golpe durísimo. Mientras se da esta guerra de Vietnam, como ya les había comentado hace un momento, van a surgir movimientos que se conocen como de contracultura. La contracultura son básicamente una corriente de movimientos generalmente liderada por jóvenes que se oponen a la cultura dominante, a la cultura de sus padres, ¿no? A las conductas, a la moral, a la vestimenta, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, vamos a tener en Estados Unidos al movimiento hippie, que es un movimiento no solamente pacifista, sino también que está en contra de la sociedad de consumo impuesta por el capitalismo. Entonces ellos lo que dicen es, si tenemos por ejemplo jitomate y lo sembramos, nosotros mismos vamos a consumir lo que trabajamos, no tenemos por qué comprarle, por ejemplo, un Walmart, un producto que es muy caro y que nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ellos lo que piensan es mejor si nosotros empezamos a cultivar nuestros propios alimentos. Además, ellos empiezan a pensar en que el cuerpo tiene que ser algo libre, ¿sí? En ese momento es cuando se empiezan a utilizar las primeras minifaldas, por ejemplo, los pantalones entubados, se empieza a experimentar con las drogas, porque ellos dicen el mundo tiene que ser un mundo placentero, no como el de nuestros padres, que era un mundo rígido. Entonces nosotros tenemos que experimentar nuevas cosas, ¿sí? Ahora, este movimiento se va a ir apagando poco a poco, pero en su momento es muy importante porque plantea una fuerte oposición a la guerra de Vietnam. Otro movimiento que plantea una oposición a esta guerra va a ser el movimiento por los derechos de los afrodescendientes, liderado en su momento por Martin Luther King y por Malcolm X, quienes dicen, si los ciudadanos negros en Norteamérica no tenemos derechos civiles, ¿por qué nos mandan a la guerra entonces? ¿No? Entonces hay un mundo de protestas en contra de esta guerra, inclusive en el caso, por ejemplo, de los mismos Estados Unidos, hay un profesor que se inmola. ¿Qué quiere decir esto? Se echa gasolina encima y se prende fuego como un acto de protesta contra la guerra de Vietnam. Evidentemente va a morir en este acto. Como parte de esta contracultura, va a surgir también, en el caso de Inglaterra, el movimiento punk. Este movimiento punk es una crítica también más de índole anarquista hacia el sistema capitalista, hacia el autoritarismo de la Gran Bretaña. Y es muy importante también porque va a traer transformaciones musicales, ¿no? El punk es un género musical que surge en estos momentos. Y también va a surgir con mayor auge el rock. Tenemos, por ejemplo, grandes representantes como Janis Joplin, como Jim Morrison o Jimi Hendrix, ¿no? Uno de los grandes guitarristas de la historia. Bueno, 1974 es un año importante porque, además de que termina la guerra de Vietnam, en Estados Unidos ocurre algo muy interesante. El presidente de ese momento, Richard Nixon, va a ser denunciado y demandado porque se descubre que él estaba espiando a los miembros de su propio partido y del partido contrincante. Esto es un verdadero escándalo porque en los Estados Unidos pues no puedes violentar el derecho de privacidad de las personas, y entonces se le hace un juicio político y Richard Nixon decide denunciar. Eso es lo que se conoce como el caso Watergate. En este mismo año del 74, los soviéticos van a demostrar la superioridad de su tecnología porque van a comenzar la conquista del espacio. Desde 1957 ya habían logrado lanzar a la órbita terrestre al primer ser vivo, que era la perrita Laika. Pero en este año del 74 van a comenzar
a hacer otro tipo de experimentos en el espacio, al punto de que Yuri Gagarin va a llegar, o va a ser más bien el primer individuo en volar sobre la Tierra. Además, como los Estados Unidos acababan de perder la guerra de Vietnam, la Unión Soviética queda muy bien posicionada. Porque, a ver, pensemos en el panorama que estamos viendo. Los Estados Unidos se decían la gran nación, la nación que va a llevar la libertad a todo el mundo, y finalmente es derrotada por estos campesinos vietnamitas, ¿no? La Unión Soviética para ese momento dice, pues vean que el capitalismo no funciona, y nosotros ya llevamos a un animal al espacio y también ya llevamos al primer astronauta. Ahora, los Estados Unidos no se van a quedar atrás con esto, pues en 1969 ellos van a llevar por primera vez al hombre a la luna, que va a ser al astronauta Neil Armstrong el 20 de julio de 1969. Entonces tenemos que en la década de los 60s y 70s siguen los conflictos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada uno de ellos va ganando en algunos aspectos, ¿sí? Este movimiento de contracultura fue importante porque planteó una crítica a este conflicto entre las naciones, a la idea de seguir haciendo guerras innecesarias. Bueno, en la década de los 80s va a haber un nuevo presidente en los Estados Unidos que es Ronald Reagan, y en Gran Bretaña va a estar como primer ministra Margaret Thatcher. Lo que van a hacer estas dos personas es implementar las políticas neoliberales tanto en sus países como en todo el mundo. ¿En qué consisten estas políticas neoliberales? Como ya habíamos comentado, el neoliberalismo es una política económica que lo que busca es la privatización de todos los sectores de la economía de una nación. Por ejemplo, si ustedes quieren en un régimen neoliberal tener acceso a un servicio médico, ustedes no van a poder tener uno bueno de calidad que sea público, van a tener que pagar por uno privado que sea bueno. Lo mismo pasa con la educación. En un sistema neoliberal, generalmente la educación pública es de muy mala calidad, porque si tú quieres una buena educación tienes que pagar por ella. ¿Qué pasa con los que no pueden pagarla? Pues se van a la educación pública y van a ser rezagados cada vez más, ¿sí? A su vez, Ronald Reagan se encarga de apoyar diversas dictaduras militares en todo el mundo que son abiertamente anticomunistas. Y vamos a tener, por ejemplo, el caso representativo de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que llega al poder a través de un golpe de estado contra el presidente socialista Salvador Allende, y este golpe de estado es apoyado abiertamente por el gobierno de Ronald Reagan. Esto lo que hace es cambiar un poco la geopolítica del momento, porque ahora ya no es la Unión Soviética el punto fuerte, sino ahora son otra vez los Estados Unidos, porque están apoyando cada vez más a nuevos gobiernos que están surgiendo y que son abiertamente anticomunistas, persiguen políticamente a los comunistas, los encarcelan, los destierran, etcétera, etcétera. Además, en 1979, la Unión Soviética va a iniciar una guerra en Afganistán. Esta guerra va a ser, guardando las diferencias, el equivalente de la guerra de Vietnam, pero para los soviéticos. ¿Por qué? Porque en 1989 la van a perder y va a ser el mismo resultado. Muchísimos soviéticos van a morir en esa guerra y no van a lograr absolutamente nada, no van a lograr transformar el régimen político y económico, van a morir muchísimos jóvenes, que de hecho ustedes lo pueden consultar testimonios de estos jóvenes que regresan de la guerra en el libro de Svetlana Alexievich que se llama Los muchachos del zinc. Ahora, durante esta guerra de Afganistán hay algo bien interesante. Había un individuo llamado Osama Bin Laden, que era de las clases ricas de Afganistán, que va a ser financiado por los Estados Unidos para armar a grupos guerrilleros y terroristas y así combatir al ejército soviético. Este hombre es importante, Osama Bin Laden, porque él es el que se va a encargar de organizar los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York en 2002. Junto con esta derrota de la guerra de Afganistán en 1989, la Unión Soviética comienza a tener una gran crisis económica, porque la gran mayoría de las economías en el mundo en este momento ya son neoliberales, apoyan el capitalismo, y la Unión Soviética ya no puede competir en la carrera de armamento con los Estados Unidos. Está destinando demasiado gasto a el material de guerra, a la tecnología militar, y descuidó muchísimo su economía. Para este momento, en 1985,
Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión Soviética, se va a encargar de dictaminar una serie de medidas políticas y económicas para intentar restaurar el orden en la Unión Soviética. La primera de estas medidas va a ser la perestroika, que lo que buscaba era liberalizar un poco la economía. ¿Cómo era la economía en un régimen comunista? Ustedes lo recordarán, el Estado es el que se encarga absolutamente de todos los ramos de la economía. Ahora lo que quiere Gorbachev con la perestroika es que la iniciativa privada comience a invertir poco a poco en los ramos de la economía. ¿Esto con qué objetivo? Para que el Estado ya no tenga que ocuparse completamente de administrar todos los trabajos y entonces pueda, administrar mejor el dinero para destinarlo al gasto público, a la educación, a la salud, entre otras cosas. La segunda medida que va a tomar Gorbachev va a ser la que se conoce como Glasnost. Glasnost era un intento de democratizar la política. El régimen de la Unión Soviética era un régimen de partido único. ¿Qué quiere decir esto? Que exclusivamente es el Partido Comunista el que gobierna. Tú quieres traer una nueva política, no te lo permite si no eres parte del partido. Entonces, lo que hace es decirles, a ver, todas las repúblicas que forman parte de la Unión Soviética, Ucrania, Letonia, Polonia, Azerbaiyán, etcétera, etcétera, pueden crear su propio partido para que discutamos ideas en común, ¿sí? Esto no le va a salir del todo bien. Vamos a tener que a finales de los 80s, Polonia se va a independizar y el caso de Alemania es el que va a poner uno de los últimos golpes a la Unión Soviética, porque en 1989, en mayo, la población de Berlín está muy molesta con la separación que hay entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Entonces van a protestar y van a derribar el muro que separaba la ciudad de Berlín desde la década de los 50 y de esa manera, 2 años después, se va a unificar Alemania como una sola nación nuevamente, ¿sí? En 1991 va a ocurrir en la capital de la Unión Soviética, en Moscú, un golpe de estado liderado por el diputado Boris Yeltsin y apoyado por el ejército. ¿Qué es lo que hacen en este golpe de estado? Obligan a Gorbachev a que dimita de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo que declare la independencia de la Federación Rusa, el país más grande de la Unión Soviética. Cuando se declara esto, se declara formalmente la desintegración de la URSS. ¿Qué ocurre después de esto? Hay también otro libro, por si quieren consultarlo, también de Svetlana Alexievich, que se llama El fin del Homo Soviéticus. Y es una recopilación de testimonios de gente que te platica cómo vive la desintegración de la URSS, cómo viven la llegada del capitalismo. Y hay testimonios, por ejemplo, de algunas mujeres que dicen, el problema es que con el socialismo yo tenía las mismas oportunidades de llegar a una gran diputación que mis compañeros. Pero ahora con el capitalismo, la publicidad lo que les hace creer a mis compañeros es que yo soy un objeto de consumo, que debe de vestirse bien, que debe de hacer ciertas cosas, y entonces me están excluyendo de la política. Y hay muchos testimonios similares. Con la desintegración de la URSS, se podría decir que termina la Guerra Fría con la gran hegemonía de los Estados Unidos. Una hegemonía que hasta hace aproximadamente 5 años no había sido cuestionada, hasta que la economía de Rusia y la economía de China comenzaron a crecer muy rápidamente. Pero ese es otro tema que vamos a tratar después.